Bueno, voy a ver Primera de Corintios y Hebreos y con eso terminamos. Primera de Corintios, capítulo 1 al 4, vemos que cuando leemos Corintios, ¿de qué trata la carta de los Corintios? Por cierto, la carta de los Corintios es la única carta que habla del don de lenguas. En Hechos capítulo 2 se menciona que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y que comenzaron a hablar en otros dialectos. La palabra que se utiliza es la palabra dialectos en griego, que significa, como ahora usamos la palabra dialecto, ¿no? Como un idioma. Y la palabra que se utiliza en 1 Corintios es la palabra glosas, o glosolalia es hablar en lenguas, es una palabra distinta. Glosas es lenguas, idiomas, los idiomas que hablan las naciones. Pero en Hechos capítulo 2 lo que vemos es que el Espíritu Santo le da a los apóstoles la capacidad de proclamar las maravillas de Dios en un idioma que ellos no habían aprendido. Y la gente, los judíos que estaban celebrando la fiesta judía del Pentecostés, judíos de la dispersión, de la diáspora, que habían venido de todas las naciones de la tierra y estaban en el templo de Dios en Jerusalén, oyeron que los apóstoles proclamaban las maravillas de Dios en el idioma de los países de donde venían, donde habían nacido, y se maravillaron. Y Pedro predica, les explica el evangelio, 3,000 se convierten a Cristo y son bautizados. Pero fuera de eso, no vemos a Jesús hablando en lenguas nunca con el Padre. No vemos, en los 27 libros del Nuevo Testamento, solamente hay un libro que habla de glosolalia, del don de lenguas. Pero es un don bíblico. Inspirado por Dios, Pablo dice que es un don. Y ahí entra un debate si es el mismo don de Hechos 2, pero en Hechos 2 eran idiomas entendibles. Pero el punto es de que en Corintios dice que nadie le entiende, que habla misterios, que tiene que haber un intérprete, porque en la iglesia es preferible hablar 5 palabras que edifiquen, que construyan la fe de otros, que 10,000 en lengua extraña. Y dice que si entra gente que no es cristiana a la iglesia y nos oyen hablando en lenguas a todos, y no hay quien interprete las lenguas, van a decir que estamos locos. Eso dice Pablo. Corintios es una carta correctiva. Del capítulo 1 al 4 corrige divisiones y orgullo. Dice, y la carta se escribió, cuando uno lee Corintios muchas veces, sus 16 capítulos, descubrimos algo clave, el capítulo 1 y el capítulo 7. El capítulo 1 habla de una familia que se llamaba Cloé, los de Cloé, que le habían informado de cosas malas que estaban pasando en la iglesia. Y en el capítulo 7, Pablo dice que les responde a una pregunta que le escribieron por carta, en cuanto a las cosas que le mandaron a preguntar. Entonces, vemos 1 Corintios 1, 10 al 13, dice, porque he sido informado por los de Cloé que hay entre ustedes contiendas. O sea, hay pleitos en la iglesia. Yo soy de Pablo, algunos dicen yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo para que ustedes agarren partidismos que yo soy de Pedro, yo soy de Pablo? No somos más que personas que hemos sembrado la palabra de Dios en ustedes. No se trata de partidismos el reino de Dios. Pablo les regaña y dice, ¿qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Dice que no es que seamos competentes en nosotros mismos. También en 1 Corintios 4:7 y en 2 Corintios 3:5 dice, porque nuestra competencia viene de Dios. O sea, nunca te jactes de lo que Dios te da, y habla de que Jesús es la sabiduría de Dios. Entonces, porque algunos de los corintios eran orgullosos y decían, tenemos dones espirituales, mira, somos muy espirituales porque hablamos en lenguas. Y Pablo les reprende porque es una iglesia súper carnal, ¿eh? La única iglesia que aparece hablando en lenguas en el Nuevo Testamento es la iglesia más carnal de todas. Estaban peleando entre ellos con divisiones. Luego en el capítulo 5 al 6, Pablo corrige pecado grave en la iglesia, inmoralidad y pleitos. Dice, de cierto se oye, ¿de quién lo oyó? De los de Cloé probablemente. Se oye que hay entre ustedes fornicación, inmoralidad sexual, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, de modo que alguien anda con la esposa de su padre. O sea, su papá se volvió a casar, vivían en la misma casa y se metió con la nueva esposa de su papá, algún jovencito. Quizá el hombre tenía 32 años, el hijo 16, se consiguió una esposa de 16 o 17, porque así era en el tiempo antiguo, porque enviudó, y en la casa se enamoraron quizá el muchacho de 16 con la muchacha de 17, pero le faltó el respeto a su padre, sabiendo que había habido un pacto de matrimonio con los padres de la muchacha y probablemente algo así había sucedido.
era un caso grave de inmoralidad que se menciona en estos 13 versículos del capítulo 5. Luego les habla sobre litigios entre cristianos que están demandándose en la corte pública en vez de entre ellos juzgar el asunto y ayudarse. Ahí muestra que la iglesia a veces tiene que intervenir. Si hay alguien que está pidiendo prestado y no paga en la iglesia local, o alguien que está defraudando a los hermanos o haciendo algo incorrecto, tiene que haber disciplina de la iglesia y tratar de traer unidad, restauración, corrección al pecado. En contra de unirse con prostitutas, imagínate, los templos paganos tenían prostitutas del paganismo en sus rituales paganos, y algunos de ellos venían de esas prácticas en el pasado y se les acaba de presentar a Cristo, y Pablo se enteró que algunos estaban cayendo en eso. Muy importante en nuestros tiempos, porque hay gente, la sexualidad es algo muy real en el ser humano, en cada uno de nosotros, que tenemos que someter al Señor y que puede destruir nuestro ministerio, nuestra vida como cristianos, puede causar daño a otros. Bueno, es una carta correctiva totalmente. 1 Corintios 7, 1 al 2 dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, cada uno tenga su esposa. Pablo está respondiendo una carta sobre qué hacer si Cristo viene, ¿qué hago con mi hija que tiene 17 años o 16? ¿La caso o que ya no se case porque Cristo va a volver? ¿Qué hago cuando soy una mujer cristiana y mi esposo es pagano, pero consiente vivir conmigo, aunque él no sea cristiano? ¿Y qué hago cuando él no quiere nada conmigo? Pablo responde en esta carta en el capítulo 7. En el 8 dice: a las viudas y a los solteros y a las viudas digo. En el verso 10, a los casados instruyo. Verso 25, en cuanto a las vírgenes, y les da una orientación. 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, probablemente le habían preguntado si como cristiano estaba bien ir a la carnicería a comprar carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo les dice que todo me es permitido, pero no todo conviene. Por amor a otros, dice, por causa de tu libertad vas a hacer que tu hermano, por el cual Cristo murió, se pierda. Y algunos de ellos, algunos cristianos hacen eso, van a una fiestecita por ahí, terminan haciendo cosas que no son correctas, alguien los ve y cae totalmente. Es que yo nada más me tomé una copita, y tu hermano, que Dios lo sacó del alcoholismo, va y se emborracha y vuelve al mundo. Pero yo no estaba pecando. Jesús hizo agua en vino en las bodas de Caná en Juan 2. Yo nada más estaba tomando. Y esto tiene mucho que ver con cultura, porque Argentina es diferente a México, Inglaterra, Alemania es diferente a Guatemala, El Salvador. Pero para muchos cristianos mexicanos, salvadoreños, latinoamericanos, centroamericanos, Dios ha sacado a muchos hermanos del alcoholismo. Y una persona que fue alcohólica, con tan solo probar un poco de alcohol o verlo, cae totalmente, muy difícil es mantenerse y tiene que huir del pecado. Y por eso, como cristianos, por amor, en las culturas más del cristianismo, les digo porque en Alemania o en Inglaterra los cristianos acostumbran a comer con su comida, con vino tinto, a tomar cerveza, no lo ven como un pecado, porque es algo en la cultura. En Alemania es la bebida de la ciudad, y que un cristiano tome una cerveza no lo ven como pecado. Pero para nosotros, que venimos de una cultura que ha abusado de la cerveza, que la cerveza está asociada con emborracharte, con fiestas que no agradan a Dios, tomar algo así como un cristiano es algo que es muy perjudicial en las iglesias, por lo menos en las iglesias en muchas iglesias latinoamericanas. Yo sé que en Argentina hay una cultura más europea, por ejemplo, ¿no? Pero siempre, cuando tengas duda en algo, vive irreprochablemente. Es mejor irse al extremo y decir, quiero vivir una vida donde soy un ejemplo irreprochable, que estar ahí en medio y de repente caes y de repente eres un mal ejemplo a otros. En 1 Corintios 11 al 14, Pablo corrige desórdenes que había en la iglesia. Del capítulo 12 al 14 habla del uso de los dones en la iglesia. El 12 dice que somos un cuerpo en Cristo, que el Espíritu Santo ha repartido diferentes dones, que no todos tenemos el mismo don. Capítulo 13 dice que de nada sirve tener muchos dones si no tenemos amor, nada somos. Y Pablo está corrigiendo el orgullo de los corintios, que se creían espirituales cuando eran carnales. Eso pasa en muchas iglesias en nuestro tiempo. El capítulo 14 habla de
una corrección de un pésimo uso del don de lenguas. El único capítulo de la Biblia que habla del don de lenguas es una corrección, y las iglesias en nuestro tiempo no lo están usando porque dice que haya intérprete, que en público en la iglesia se hablen 5 palabras para edificar, que 10,000 en lengua extraña, que si entra gente que no es cristiana y nos oyen hablar sin interpretación van a decir que estamos locos, y entonces somos un obstáculo al evangelismo, que esa gente conozca a Jesús y sea salva. Entonces dice que si se habla en lengua sea 2 o 3 y por turno, y que hay un intérprete. Hay una manera ordenada. El capítulo 11 habla de las mujeres que profetizaban o hablaban un mensaje de Dios sin cubrir su cabeza, que era una forma de respeto en las mujeres judías en el tiempo bíblico, en el tiempo del primer siglo, y sobre la cena del Señor, que algunos estaban emborrachando en la cena del Señor. En 1 Corintios 12:1 dice en cuanto a los dones espirituales, y les empieza a hablar de esto. En el capítulo 15 corrige que algunos no creían en la vida después de la muerte, como ya vimos en el ejemplo en esta clase. En cuanto a la ofrenda, les habla de una ofrenda que estaban haciendo para los hermanos en Jerusalén, que estaban pasando una sequía. Y luego dice que el hermano Apolos no tenía interés de ir a verlos en ese momento, y se saluda, hace unos saludos finales. Entonces, cuando uno lee la carta a los Corintios, uno puede ver y decir, ok, ya entiendo. Corintios es una carta correctiva donde el apóstol Pablo está respondiendo sobre informes que le dio una familia de los de Cloé de un mal comportamiento carnal que está viendo en la iglesia, y respondiéndole una pregunta en el capítulo 7 que ellos le escribieron. Es una carta correctiva totalmente, una iglesia que necesita corrección de parte de Dios. Eso te ayuda un montón, porque cuando ya lees Corintios ya sabes de qué trata. Cuando predicas Corintios ya sabes de qué trata. Cuando enseñas a Corinto ya sabes de qué trata. Puedes ubicar lo que está pasando. Ese es el poder de la segunda ley de la hermenéutica, de leer en tu contexto textual, entendiendo qué dice antes, qué dice después.